charla con Tamara Blázquez. Es una gran fotógrafa de la Ciudad de México. Viene justamente en un ciclo de conferencias para diferentes universidades. Uno de los objetivos de estas conferencias es que ustedes vayan teniendo y obteniendo más herramientas para pues, el quehacer fotográfico. Uno de los objetivos es también para que estas herramientas las puedan aplicar en la Copa Mundial de Fotografía Universitaria. Es una copa que hacemos a través del FIEL con diferentes universidades, tanto de aquí de León como del resto del país. Por ejemplo, por ahí en otras ciudades tenemos ya la alianza con la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de San Juan de Irapuato y también el ITESO, que es la Ibero, la hermana de ustedes de allá de Guadalajara. Entonces, la idea es que ustedes vayan agarrando estos tips, estos consejos, estas herramientas para que lo apliquen en sus fotos y participen en la copa, que es totalmente gratis, y este año tiene una temática que va relacionada con la paz. También la idea de estos concursos es de que, aparte de fomentar la cultura y las actividades artísticas de ustedes, pues también entre todos aportemos nuestro granito de arena a la sociedad con estos temas de relevancia y compromiso social que pues tanta falta nos hacen. Entonces, para que presten mucha atención a lo largo de esta charla a lo que vaya diciendo Tamara. Les comentamos también el día de mañana, viernes, a las 6 de la tarde, va a estar en el FIEL, en nuestras instalaciones, donde ahí sí ya, por cuestiones de tiempo, obviamente en estas charlas, conferencias, no puede ahondar tanto, y ya mañana sí se puede extender un poco más, incluso algo de revisión de portafolios, si tienen fotos, que las compartan con Tamara y les dé pues, esos consejos, y ya tips más enfocados a la toma de la fotografía, ¿no? Qué parámetros usa, qué equipos, los diferentes aspectos técnicos. Y bueno, pues me voy a permitir compartirles un poco de su semblanza. Es un poquito porque pues tiene ya bastante trayectoria, aunque es súper joven, pues bueno, tiene pues un trabajo y un portafolio curricular pues bastante grande. Y bueno, Tamara Blázquez Cay, ella es de la Ciudad de México, ella es fotógrafa mexicana conservacionista. Estudió en el Club Fotográfico de México y en la Escuela Activa de Fotografía y actualmente es Sony Alpha Partner. Ella es ganadora del primer lugar del concurso de National Geographic Traveler del 2019 y Masterclass también del mismo año. Y en la categoría de naturaleza es ganadora también del tercer lugar en los International Photography Awards del 2020 y ella es miembro de la Comisión de Educación y Comunicación de la UIC, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ella se ha desempeñado como conferencista en plataformas como TED Polanco, Talentland, World Bank Group, University of Virginia y entre otros. Y también ha trabajado como educador ambiental en distintos lugares de México y en otras partes del mundo, enseñando la importancia de la conservación de la biodiversidad urbana y las aves de México a través de la fotografía. Su trabajo ha sido publicado por National Geographic y otros medios nacionales e internacionales como Cuarto Oscuro, México Desconocido, Mexicanísimo, Outdoor Photography, la campaña Sembrando Imágenes de ProNatura México, entre otros. Y bueno, actualmente trabaja en el proyecto fotográfico y educativo Fauna de la Ciudad de México, enfocada en enseñar a la ciudadanía a cuidar y proteger la fauna y, urbana y sus ecosistemas. Y pues bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Tamara Blázquez. Y presten mucha atención porque al final va a obsequiar esa playera y también va a hacer una rifa de una mochila, no para hoy, pero ya ahorita les voy a ir diciendo que tomen apuntes, también los están viendo esta transmisión, pues también pueden participar. Bienvenido, Tamara. Gracias. Pues gracias por estar aquí hoy, bienvenidos. Y pues vamos a comenzar con esta charla que es cómo la fotografía se ha utilizado para la conservación de la naturaleza. Entonces, bueno, primero hay que hacer una distinción entre la foto de naturaleza y la foto para la conservación. Normalmente la fotografía para naturaleza, no todos, pero solamente busca como que generar estas imágenes bonitas, memorables, para ganar likes en redes sociales, ganar concursos, ser publicado, pero ya, no va más allá. Y la foto de conservación es foto de naturaleza, pero busca ir un paso más allá,
generar acciones que beneficien justamente a los ecosistemas, a los animales, a las plantas, todo lo que conocemos como naturaleza, inspirando a la gente ya sea a pues, dejar de ser tan apáticos, a tomar ciertas acciones e incluso generando presión social y política para generar estos cambios. Entonces, bueno, a ver, sin leer así como enseguida de su cabecita, ¿qué piensan que es conservación? ¿Qué creen que es la conservación? Mantener como dada la conservación de la especie, ¿no? Mantener a las especies en su hábitat original. Bueno, ¿entiendes? Sería también procurarla, ¿no? O sea, la especie, para que siga existiendo. Sí, exactamente. La conservación es una ciencia o una rama de las ciencias biológicas, pero también una filosofía que justamente busca preservar la diversidad biológica de nuestro planeta, sus ecosistemas, manteniéndolos sanos, pero también restaurándolos en el caso de que ya estén muy dañados o muy impactados, sobre todo por la actividad humana, para también así restaurar los servicios ecosistémicos como la captación de carbono, la generación de oxígeno, la fertilidad de los suelos y, por supuesto, asegurarse que las especies, tanto de fauna como de flora, de hongos, todo lo que vive en el planeta, pues sigan existiendo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo es que la fotografía puede ayudar a esta ciencia, esta filosofía que pues por su definición me gusta es bastante complejo? Realmente la fotografía casi desde que existe y desde que se emparejó con las ciencias biológicas ha sido una enorme herramienta para la ciencia. Primero empezó más que nada ayudando en la documentación de las especies, ayudando a que justamente se dejaran ya de usar tanto las ilustraciones o ciertos diagramas, tanto de animales o plantas, que venían existiendo desde los griegos incluso, que pues que no eran muy exactos, ¿no? Porque también pues tenían mucho que ver con la subjetividad del artista y cómo veían las cosas y luego se inventaban animales que son medio locochones, ¿no? Entonces pues la fotografía ayuda a que tengamos una representación mucho más exacta de las especies con las que convivimos y así poder divulgarlas. Entonces también ha servido justamente para la divulgación y comunicación de la ciencia, haciendo que mucha de la información científica sea mucho más accesible al resto de la población, sobre todo quienes no son parte de la comunidad científica o para niños y jóvenes que apenas están empezando sus formaciones. Porque, pues, aunque suena cliché, también las imágenes nos ayudan a romper barreras del lenguaje y en países como México, donde tristemente todavía el grado de analfabetismo es bastante alto, nos ayuda justamente a poder entablar una comunicación, incluso pues con personas que no hablan el mismo idioma que nosotros. Es un lenguaje universal y entonces así podemos transmitir mucho mejor todo lo relacionado a las especies que habitan en el planeta. También últimamente se le ha dado un uso que es la educación ambiental. ¿Alguien sabe qué es la educación ambiental o en qué consiste? Pues sí, esta cuestión, ¿no? De, bueno, también para la redundancia, pues de enseñar a la gente el cuidado del ambiente, ¿no? El cuidado tanto de reutilizar como reusar y producir, ¿no? Toda esta cuestión que tenga que ver con el medio ambiente. Claro, totalmente, eso es súper importante y también justamente es enseñar sobre las especies para terminar con muchos de los mitos y la ignorancia que a veces nos llevan a dañarlos, ¿no? Como no sé si han escuchado por ahí que dicen que búhos o lechuzas son brujas, porque es un mito que viene desde hace mucho, y todavía hay lugares en México donde si se encuentran un búho o una lechuza lo atrapan y hasta lo queman vivo por la ignorancia y el miedo. Entonces la educación ambiental también busca terminar con eso y pues apoyado de material gráfico como son las fotografías, las imágenes, pues podemos tener un alcance y un impacto mucho mayor en la gente que esté siendo en ese momento nuestra audiencia, desde comunidades locales hasta por supuesto políticos, poder hacer todo este tipo de incidencia. Y justamente eso me lleva al punto 4. La fotografía para la conservación, bueno, no tiene la fotografía, ayuda a la conservación porque también se usa para activismo, que a veces pensamos que el activismo es así de gente que no tiene nada que hacer y que va y hace problemas y estorba y todo. Pero en realidad el activismo, sobre todo el activismo ambiental, digamos que viene siendo la lucha activa de la conservación. O sea, tú pararte en un lugar donde van a hacer un megaproyecto y protestar, pues estás luchando, ¿no? Estás también educando, estás también divulgando. Entonces la fotografía puede ser un gran acompañamiento para esto. Y desde que se acuñó el término de fotografía para la conservación, que fue por ahí de mitad de los años 90, por una fotógrafa mexicana que es muy famosa, es de las más aclamadas por National Geographic y la industria, que es Cristina Mittermeier. Ella fue la que empezó con esto, ¿no? De distinguir entre la foto de naturaleza y la foto para la conservación, diciendo que la foto para la conservación justamente busca generar más acciones y además contar historias por medio de las imágenes
que generen conciencia y que inspiren también a la población en general, no nada más a políticos y a la comunidad científica, sino también al ciudadano común y corriente, a tomar acciones en pro del medio ambiente. Y bueno, justamente algo bien importante de la foto de la conservación es que siempre buscamos no dañar a los animales ni a los ecosistemas a donde vamos. Cuando vamos a un lugar tratamos de no intervenir en las interacciones entre las especies. Por ejemplo, si vemos que un animal va a cazar a otro, pues ni modo, no vas a salvar al otro porque el otro animal también necesita comer y cosas así, ¿no? Entonces, buscamos contar estas historias, generar estas imágenes, dejando el menor impacto posible en la fauna y en la flora de los ecosistemas que visitamos. Entonces, como les digo, no nada más es hacer estas fotos de animales bonitos, a veces es también retratar lo duro, lo feo que pasa en la naturaleza. La foto de la derecha es de la tala clandestina en los bosques del sur de la Ciudad de México, una situación que muchas personas no saben que está pasando o no entienden un poco como su magnitud. A veces cuando nos hablan de deforestación pensamos, pues es en el Amazonas, ¿no? Y pues está muy lejos y no puedo hacer nada. Pero entonces mostrar las imágenes de algo que está pasando en tu comunidad justamente puede como que choquear a la gente, educar y generar un cambio. La foto de aquí de la izquierda es un tlacuache que fue en mi colonia, igual en la Ciudad de México, que fue envenenado por uno de mis vecinos. Por estos mitos, estos miedos que hay en relación con la especie y con muchas otras especies con las que convivimos. Y fue gracias a este encuentro bastante triste que empecé a hacer el proyecto que les comentaba Daniel cuando me presentó, que es de Fauna de la Ciudad de México. Es un proyecto de educación ambiental con base en la fotografía, en la que trato de documentar a las más de 2.000 especies que existen en la Ciudad de México, un dato que la mayoría de los habitantes de allá no conocemos, porque dices la Ciudad de México tan grande, una megalópolis contaminada, llena de gente, ¿cómo que va a haber fauna? Y sí, hay más de 2.000 especies y muchas de ellas tienen ese destino debido a que cuando la gente no las conoce y las ven, dicen una rata gigante y le ponen veneno. O, ay, ese perrote, hablando de un coyote, se va a comer a mi gato, y entonces le dan un plomazo, ¿no? Entonces, con las imágenes, acerco a la gente a estas especies sin necesidad de llevarles al animal en carne y hueso, y les platico un poquito de ellos. Y también las imágenes me ayudan a romper el hielo, por así decirlo, a que se bajen, no sé, como esa actitud defensiva, ¿no? En el caso de que sea alguien que sí, toda su vida le habían enseñado que los tlacuaches eran ratas y que transmitían la rabia y había que matarlos. Entonces, pues entablar una conversación y así llevar a cabo más la educación ambiental gracias a las imágenes, ¿no? Entonces, ahora sí que las fotos, las imágenes pueden ser muy poderosas. Entonces, justamente, la fotografía para la conservación busca también que a través de nuestras imágenes inspiremos a la gente a generar acciones, como por ejemplo, decir, no, pues quieres ayudar a los polinizadores, puedes empezar poniendo macetas, si no tienes dónde sembrar flores, en tu banqueta, ¿no? Con flores nativas para que ahí lleguen las mariposas, las abejas, o sea, acciones chiquitas, tangibles, que la gente sí pueda hacer. Porque a veces vemos toda la condición en la que está el planeta, ¿no? Como les decía, digo, es un ejemplo burdo, pero digamos la deforestación del Amazonas. Y pues sí duele, y dices, quisiera ayudar, pero pues está hasta Brasil, no me puedo ir a Brasil, ¿qué voy a hacer desde aquí? Efectivamente, bien nos dice Jane Goodall que para lograr buenas acciones que sí ayuden al planeta, no es necesario pensar siempre en grande, podemos empezar desde cosas chiquitas, en nuestras propias comunidades, ir de lo particular a lo general poco a poco, para así ir incidiendo poquito a poquito. Se nos dice que las acciones individuales no afectan realmente, sobre todo considerando que esta crisis climática y esta extinción masiva de especies la ocasiona realmente solamente el 1% de la población mundial, pero eso es porque el resto de nosotros, entre apatía, entre que no tenemos la información, no tenemos las herramientas, pues no hacemos mucho o hay gente que de pronto no hace nada. Pero somos 8 billones de personas en el planeta y si se juntaran esas pequeñitas acciones, aunque sean nuestras propias comunidades, sí podríamos generar un cambio. Entonces estas historias, este tipo de proyectos, este tipo de fotografías justamente pueden incentivar también a la gente, inspirarles a tomar estas acciones, que incluso pueden ser tan sencillas como ya no tirar basura en la calle. Justamente también estas historias buscan hacer, como les comentaba, la ciencia mucho más accesible al público en general. Mucha de esta información acerca de las especies, de la conservación de los ecosistemas, durante mucho tiempo ha estado reservada solamente para la comunidad científica.
Entonces creemos que la conservación, si no somos biólogos, si no somos ecólogos, pues no podemos hacer nada. Pero afortunadamente en muchos otros países del mundo ya también empieza la conversación aquí en México, aunque en menor grado, pero ya empezamos a entender que la conservación es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque los científicos generan todos estos datos, toda esta información, pero llega el pedagogo y es el que lleva toda esta información a los niños. Y entonces llega el fotógrafo y cuenta esas historias con imágenes, llegando a grandes audiencias, inclusive aquellas que puede ser que ni hablen español, como por ejemplo comunidades indígenas, o llevando justamente esta documentación gráfica de los datos de la investigación del científico a la Cámara de Diputados o de Senadores para lograr una política ambiental. Y luego tenemos también el comunicador que puede hacer un podcast padrísimo para que llegue a más gente, ¿no? Entonces vemos que es una cadenita que entre más manos nos metamos a la conservación, mejores y mayores resultados vamos a tener. Y todo puede salir a raíz de una historia o de un proyecto o algo que empiece con las artes gráficas, ¿no? Que incluso también puede ser la ilustración. Hay muchas colaboraciones entre ilustradores, naturalistas y fotógrafos, entonces se pueden hacer cosas muy, muy padres. Y como les digo, es importante que esta información científica se vuelva accesible, porque no podemos esperar que la gente se interese por la conservación si no conocen, si no aman. Bien decimos por ahí que no puedes amar lo que no se conoce. Y pues si no conocemos, si no amamos, no podemos conservar. Y qué mejor que una imagen para dar a conocer la situación de nuestras comunidades o del planeta. Y como les decía, no es nada más generar estas imágenes bonitas de un león magnífico ahí tomando el sol en África y subirla a Instagram y ya, sino es buscar que ese león magnífico genere alguna acción positiva para su especie o para su ecosistema. Entonces, bueno, como ejemplo les pongo la foto de la derecha, es de una situación que en lo que empezaba la plática les comentaba, es un puente vehicular que construyeron en Xochimilco, en la Ciudad de México. Seguro han escuchado hablar de este lugar, ¿no? Que se conoce por las trajineras, como si fuera un bar flotante donde puedes ir con tus amigos a pasar el domingo, la familia. En realidad es un área natural protegida, es lo poco que queda de lo que fueron los grandes lagos de la cuenca del Valle de México. Es un lugar sumamente importante, ya no nada más para la Ciudad de México porque nos provee de agua y de alimento, pero sino para todo nuestro país porque es un sumidero de carbono muy importante. Y los humedales son de nuestros mayores aliados en contra del cambio climático. Entonces también está catalogado como un sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia mundial. Ya ni siquiera nada más es importante para México, sino para el planeta. Y el gobierno de la Ciudad de México nos dijo, le vamos a pasar un puente vehicular por la mitad. Espérame, ¿qué estás haciendo o qué? Entonces, pues todavía también Xochimilco es el hogar no nada más de cientos de especies de fauna, sino de pueblos originarios, descendientes de los primeros pobladores de Xochimilco que llegaron, incluso antes que los mexicas, a la cuenca de México. Entonces, toda esta gente que además vive de la agricultura y que sabe que ese tipo de infraestructuras no se quedan en ese puente, este tipo de infraestructuras después abren la puerta para que al rato te construyan un centro comercial ahí en el mismo humedal. Y después un edificio de departamentos. Y después ya desapareció la zona lacustre. Entonces empezaron a protestar y a protestar y a protestar, pero realmente muy pocos medios de comunicación se interesaban, porque aparte el puente, a la cuenta que está en un camellón, pero es un camellón de 3 hectáreas, que era un amortiguamiento para cuando se hizo el periférico. O sea, ya desde hace muchos años ya habían dado en toda el área, ¿no? Pero no porque un área esté impactada, un área natural quiere decir que tienes que impactarla todavía más, más bien debería ser al contrario. Entonces, nadie hacía caso, los medios de comunicación no iban a cubrir la historia. Entonces, ahí es donde entramos también los fotógrafos conservacionistas. Vamos justamente a cubrir esas historias del medio ambiente, de defensa del territorio también, porque aquí ya se junta la conservación con lo social. Estas personas que están luchando por sus tierras, porque ahí ellos viven de la agricultura, porque saben el valor ambiental que tiene, está ligado a la conservación. O sea, lo social, los derechos humanos siempre van a estar ligados a los derechos de la naturaleza, sí o sí. Entonces ahí es donde entra la fotografía para contar esta historia y demostrarle a la ciudad, al gobierno, a los tomadores de decisiones, lo que hacen estas obras, lo que está pasando y que es justamente lo que no debería de estar pasando. Justamente a la derecha tiene uno de los pobladores de Xochimilco, los que están luchando por restaurar las chinampas, por recuperar todo este legado milenario, porque si Xochimilco colapsa, la Ciudad de México colapsa, así de fácil, y es algo que no se acaba de comprender tristemente. Y como es la última zona plana de la Ciudad de México, el resto de todo lo que no está urbanizado son montañas, son bosques, que es muy difícil construir ahí, también por el tipo de suelo, pero como aquí es plano, es muy fácil drenar el agua
y urbanizar. Entonces es el blanco de las constructoras y de las desarrolladoras, y es lo que no se quiere que pase, y por eso la defensa del territorio en esa zona está muy fuerte. Y entonces aquí es donde empezamos a contar estas historias nada bonitas, donde tristemente el villano es el ser humano, pero al mismo tiempo también puede ser el héroe, ¿no? Si se toma la decisión correcta de restaurar un ecosistema en vez de seguirlo impactando. Y como ejemplo de los proyectos de educación ambiental, pues es el de Fama de la Ciudad de México, que con las fotografías no es nada más como montar una exposición. También he hecho talleres con distintos chicos, chicas de diferentes edades, donde justamente se llevan las fotografías, hablamos de las especies, damos un poquito de información, con los niños más chiquitos jugamos, y pues así aprendemos un poquito de cómo conservarla, de los ecosistemas que hay en la ciudad, de cómo ellos se pueden integrar, todas las acciones que pueden llevar a cabo. Entonces, como ven, la foto puede tener muchos usos justamente para ayudar a la conservación. Y por supuesto está como el tradicional, documentar los contextos de las especies para que la gente entienda cómo se desenvuelven, cómo son sus comportamientos, por qué son inofensivos para el ser humano y que realmente no hay necesidad de agarrar escobazos a un tlacuache que encuentras. Y también dar a conocer especies no muy conocidas. Por ejemplo, este es un solenodonte, no sé si alguien lo conoce o ha escuchado de esta especie. Es un mamífero endémico, quiere decir que solo se encuentra ahí, de la isla de Española, que es la isla que comparten Haití y República Dominicana. Es muy curioso porque es familiar de las musarañas, nada más que es más grandecito, y junto con el ornitorrinco es el único otro mamífero que es venenoso. Pero aunque es venenoso, es inofensivo para el ser humano. Su veneno lo utiliza para cazar insectos y otros animalitos chiquitos de los cuales se alimentan. Entonces, pues a lo mejor si yo llego un día a su salón de clases y les digo, les voy a hablar del solenodonte sin una foto, a lo mejor se van a imaginar un animalón, ¿no? Aparte de decir por el nombre. Pero se los pongo con una foto y ya lo conocemos. No hay necesidad de atrapar al animal, de disecarlo, no. Con una foto se pueden dar a conocer estas especies. Y bueno, ya que más o menos cubrimos lo que es la foto para la conservación y más o menos lo que hace, vamos a ver qué no es fotografía para la conservación. Con la creciente popularidad de la fotografía de naturaleza, se piensa que simplemente cualquiera que agarre una cámara, incluso con el celular, y le tome foto a una plantita y la trepe a Facebook, ya está haciendo conservación. Pero no. A lo mejor, si sube la foto y en Facebook pone, esta es la planta fulanita de tal y es importante por esto y esto y aquello, si la ves no la pises, no la cortes, es importante para el ecosistema y hay que protegerlo y todo, ahí puede ser que sí estés encaminado más a conservación porque estás dando un mensaje educativo. Pero solo subirlo a tus redes y esperar que te lleguen un montón de likes, pues está padre, pero realmente no estás impactando directamente en un ecosistema, en una comunidad, no estás impulsando a la gente a tomar acciones, a que haya legislaciones que vean por esa flor, cosas así, no sé si me doy a entender un poquito. Lo mismo, que si solamente haces tus fotos y haces una expo y todo, por ejemplo, en una facultad de ciencias para otros científicos, pues a lo mejor ellos ya conocen las especies y me dicen, están muy chidas tus fotos, felicidades. Pero si no abres esas puertas a personas de otras facultades, de otras formaciones que no conocen esas especies, pues no vas a incidir en la mayoría de la gente y tampoco vas a hacer conservación. Es importante, por supuesto, que en la fotografía de conservación aprendamos a colaborar con los colegas científicos, biólogos, ecólogos, todo lo que quieran. Pero el conocimiento que aprendamos de ellos, que se adquiere en campo haciendo este tipo de actividades de documentación, no se puede quedar nada más en ese nicho. Tiene que salir al resto de la sociedad. ¿Y cómo puede salir? Podemos publicar en medios de comunicación masivos, revistas, periódicos, hacer podcasts que ahorita están tan de moda y aprender justamente a usar las redes sociales para que sí tengan un alcance al público en general, con mensajes más educativos, con videitos que sean más de divulgación, o sea, que tenga un sentido más allá de solamente subir tu foto y esperar a que te lleguen un montón de likes o de solamente colgarla en la pared y ya. Entonces es siempre ir más allá. Y lo mismo, cuando hacemos los fotos, porque la foto para la conservación se vuelve también un poco más como fotoreportaje, pero de la naturaleza y de la defensa del territorio y todo eso. Cuando lo publicamos en medios como revistas o periódicos, siempre va acompañado justamente de esta historia, de lo que está pasando, de las acciones que se están llevando a cabo para revertir estos daños, para generar presión política y social, todo eso. No nada más, me publicaron así la foto en una revista como foto del solenodonte por amar a las cosas y ya. La gente va a decir, está bonito el animal y luego, aunque las imágenes pueden decir más que 1000 palabras,
a veces sí es necesario acompañarlas con esas mil palabras para dar a entender todo ese contexto, ¿no? Y no nada más enfocarnos en hacer fotos individuales, sino fotos, secuencias que cuenten una historia o una problemática. También para justamente las personas que por X o Y razón, ya sea porque no es su idioma o no saben leer, puedan entender lo que está pasando al solamente ver las fotos. Entonces, eso es bien importante. Y pues justamente con esta creciente popularidad de la foto de naturaleza también vemos mucha gente que agarra y atrapa a los animales, a veces hasta los mata, por ejemplo en la fotografía macro para hacer fotografía de insectos, y que los ponen estos clavitos típicos de la entomología y todo, y les toman la foto. Eso tampoco es foto para la conservación, porque ya dañaste a la fauna. Entonces, acuérdense que para la foto para la conservación no queremos dañar a los animales, sino todo lo contrario, ni a las plantas ni a los ecosistemas. Por eso es que la foto para la conservación se rige bajo un estricto código ético, que igual empezó en Estados Unidos con la International League of Conservation Photographers, fundado otra vez por Christina Mittermeier, que empezó con la fotografía para la conservación, y de aquí diferentes organizaciones en diferentes países del mundo han ido adaptando este código ético. En México, en los colectivos de naturaleza, como que apenas está empezando a meterse la ética, todavía no la dominamos del todo bien, tristemente, pero ahí va. Entonces, lo primero es que la foto para la conservación busca siempre el bienestar de nuestro sujeto, ya sea que ese sujeto sea animal, planta, insecto, ave, reptil, o una persona, o varias personas, en el caso de la defensa del territorio. Sus vidas, su seguridad y su bienestar valen mucho más que tu foto. Tú siempre vas a poder regresar para hacer otra foto o regresar en otro contexto y tratar de volver a sacar esa foto. Pero no se vale dañar a nadie ni la vida de nadie para lograr esa fotografía, como el ejemplo que les daba del insecto. También a lo mejor han visto en redes sociales estas fotos como de una lagartija que está como echada y que tiene una hoja como si estuviera tocando una guitarra, o de una rana que tiene como unos caracoles aquí como si fuera el peinado de la princesa Leia de Star Wars. Esas fotos no son verídicas, eso no pasa en la naturaleza. Esos son animales que en el caso de los reptiles muchas veces lo que se hace es que los atrapan, se los llevan, los congelan vivos o los enfrían para que se queden quietos como son animales de sangre fría, y ya después lo ponen o en un set hechizo o lo llevan otra vez al ecosistema, pero el animal todo frío y en una pose toda rara, y a veces hasta le alzan las patitas o los amarran con alambres, justamente para hacer estas fotos que van a recibir un montón de likes, que esa es como también la contraparte de las redes sociales, ¿no? Que también incita a hacer este tipo de acciones por la popularidad y la fama, o para ganar concursos, o para ser publicados, ¿no? Y por ejemplo en el caso de los anfibios, que son también animales sumamente sensibles porque respiran por la piel y simplemente agarrarlos los puede hasta matar, o que son sensibles a la luz, y echarles el flash también es un daño gravísimo, pues hay veces un montón de fotógrafos echándoles la luz, agarrándolos, poniéndoles encima de cosas, o sea, todo eso no se vale, porque estás lastimando al animal, estás manipulando la escena y no vas a contar una historia verdadera, estás inventando algo que ni siquiera pasa en la naturaleza. Entonces, eso se considera una falta ética gravísima, tanto por el daño que le estás haciendo al animal o hasta la planta, cortarla y ponerla de tal manera. Como les digo, cuando vamos a un ecosistema tratamos de dejar el menor rastro posible, el menor impacto posible. Entonces todo eso pues es lo contrario, ¿no? Entonces hay que evitarlo a toda costa. Y justamente no debemos dejar que la foto se vuelva una amenaza. Como les digo, sobre todo la fauna en general. Estamos pasando por una sexta extinción masiva de especies, tanto de fauna como de flora. La fotografía, como les comentaba al inicio, es una excelente herramienta para su conservación, siempre y cuando la utilicemos bien. Pero si empezamos a hacer estas prácticas poco éticas, entonces hacemos que la fotografía se vuelva una amenaza más. No queremos que sea una amenaza más como fotógrafos. Ya bastante difícil tienen la vida los animales en la naturaleza, ¿no? Que a veces en ciertos documentales nos los pintan como que es utópico, que viven felices y todo. Pues no, están huyendo de depredadores. Ahora, pues con toda esta presión del impacto humano, de talamontes, de cazadores, todo, para que todavía llegue el fotógrafo y lo esté persiguiendo o acosando o jalándole la cola o atrapándolo y haciendo. Yo creo que a nadie nos gusta que alguien llegue y nos ponga una cámara en la cara, ¿no? Nos esté persiguiendo por todos lados. Entonces es también extenderles esta misma empatía que tendremos por un ser humano, también a estos animales, a estos seres, y no estarlos acosando con una foto, ¿no? Respetemos también su espacio personal, respetemos sus procesos naturales y sus comportamientos naturales.
siempre va a ser mucho más impactante una fotografía en la que el fotógrafo, usando un lente largo, se quedó lejos y logró documentar un momento único e irrepetible que sí pasó por sí solo, porque esa es la naturaleza de cierta especie o de esa especie conviviendo con otra, interactuando con su ecosistema. Eso también ayuda a educar mucho más a nuestra audiencia, a quienes estén viendo nuestras fotos, y así también damos un buen ejemplo, porque si a lo mejor llegamos a tener una super popularidad en redes sociales y subimos una fotografía en la que estamos colgando de un alambre a una rana o a una lagartija, pues más personas van a llegar y van a decir, yo también puedo hacer eso. Y entonces estamos incitando a que más personas vayan a hacer este tipo de prácticas. O que vayan y le avienten comida al coyote para que baje del monte y le puedan tomar una foto. Y entonces al rato tienes al coyote, como pasa en ciertos parques nacionales de Estados Unidos donde no se ha controlado este tipo de ecoturismo fotográfico, con los osos. Está el oso grizzly o el oso negro rodeado de cientos de fotógrafos y todo, y el pobre animal no sabe ni qué hacer y está súper estresado, y ese estrés a veces se puede traducir en una agresión de parte del animal y terminan matando al animal, porque ya lo tachan de un animal agresivo, que es una amenaza para el ser humano, cuando fue al revés, quienes se convirtieron en la amenaza y lo incitaron a tener ese comportamiento de defenderse por el estado en el que se sentía, pues éramos nosotros, ¿no? Entonces, no caer nunca en esas prácticas. Y debe de ser verídico lo que hagamos, es decir, que sobre todo en el caso de cuando estamos contando historias de defensa del territorio que también involucran derechos humanos y comunidades locales, contar con nuestras imágenes las cosas tal y como pasaron. Es decir, no vamos a llegar y como la foto ese día pues no había ninguna nube en el cielo, no vamos a llegar con Photoshop y le vamos a pegar 3 nubes y le vamos a poner un sol todo dramático y vamos a mover las altas luces y todo para... No podemos hacer eso, porque entonces lo exageramos. A lo mejor queremos que con ese dramatismo impactar a más gente y que más gente se interese por la causa y se una a la lucha. Pero realmente lo que estamos haciendo es, primero, ganándonos una reputación de exagerados mentirosos, y entonces ya nadie ni nos va a querer publicar las historias ni contratar, no vamos a tener un impacto porque van a desechar todos los argumentos que demos, todas las historias que demos como algo que fue construido, algo que quizá ni siquiera está pasando, porque pues así como pusiste un cielo, a lo mejor te inventaste ahí un tronco cortado diciendo esta es la tabla ilegal, ¿no? Entonces ya no te van a creer que sí está pasando eso, ¿no? Entonces siempre ser verídicos, y en la foto para la conservación la edición de las imágenes es mínima. Podemos reencuadrar, podemos ajustar exposición, pero no meter elementos que no estaban ahí y no hacer fotocomposiciones, que eso está padre, pero es otro tipo de foto para otro tipo de cosas, ¿no? Pero para cuando queremos contar esas historias, tal cual como lo vimos, tratar de que así salgan nuestras fotos a la hora de publicarlas. Y también hay que ser éticos y honestos y buenas personas con los colegas. No se vale eso de las envidias de que, por ejemplo, yo llego a una zona devastada y entonces me habla un colega, oye, ¿en dónde estás? Yo también quiero fotografiar eso. Y lo mandas 3 kilómetros para el otro lado, donde no hay nada, ¿no? Porque tú quieres la foto para ganarte el premio, el Pulitzer, el WordPress Photo. No, en este caso realmente necesitamos todas las voces posibles contando todas las historias desde distintas perspectivas, con distintas palabras, distintos acercamientos. Ahora sí que en la conservación entre más seamos mejor. Entonces eso de las envidias y de estarle metiendo el pie al otro y todo, no se vale, no es una competencia. Aquí ahora sí que entre más mejor y entre más sepamos colaborar, mucho mejor. Porque aparte ahorita lo vamos a ver, es un trabajo riesgoso, entonces entre más redes de apoyo tengamos, pues más seguridad para todos. Y después de esta foto, un ejemplo para lo de el respeto del espacio personal de los animales. Esa foto son polluelitos de la garza tigre mexicana, que es una especie que está bajo protección especial aquí en México. Esta la tomé en los esteros de Chiapas. El Código Ético de Fotógrafos de Naturaleza, aparte de esto que les explicaba, también nos dice que hay que ser muy juiciosos cuando nos acercamos a ciertos animales en épocas sensibles como el apareamiento, la reproducción y la crianza de los pequeños, ¿no? En el caso de los nidos, nos dicen que nunca hay que acercarnos demasiado a los nidos, que siempre hay que fotografiarlos a una buena distancia con un lente largo. Porque si, por ejemplo, está la madre incubando, que todavía están en huevo, y yo me hubiera acercado y asusto a la madre, esos minutos en los que la mamá se fue por el susto de la humana que llegó a molestarla, puede hacer que los huevos se enfríen y que ya no sean viables y que ya no eclosionen. Y entonces ahí ya puse en peligro a la especie, no la ayudé. La puse en peligro porque privé a la especie de 3 nuevos pollitos, que son muy importantes. Y aunque ya hayan eclosionado, que ya estén en el nido, otra vez, si me acerco para tomarles la foto y espanto a la mamá,
por el susto. Ya yo me voy y el nido se queda solo. Entonces llega un depredador y ya se comieron los pollitos. Entonces, otra vez, ya le hice daño a la especie, no la ayudé. Entonces, en esos casos, siempre con un telefoto, también para evitarles estrés, para justamente que la mamá, de hecho, de esos pollitos estaba más arriba en la rama, pero yo me concentré en los pollitos. Entonces, se pueden lograr fotos muy padres, por eso el equipo a veces es tan caro, porque es justamente para poder hacer las fotos a una buena distancia sin meternos en estos procesos biológicos de los bichos, ¿no? También pues es importante esta foto, no nada más quería mostrar el contexto del Cacomixtle. Esta fotografía la hice durante la pandemia, ahí en mi casa, su casa al sur de la Ciudad de México. ¿Sí conocen el Cacomixtle? ¿Sí saben qué especie es? ¿No? Es un animalito que es familiar de los mapaches. Entonces es chiquito, parece un gato, pero les digo, no es un gato, es familiar de los mapaches. Y tiene una cola larga, anillada, como la de un león. Muy bonito, es un animal muy bonito. Y lo podemos encontrar en todo nuestro país, de hecho está bajo la categoría de amenazado, sobre todo por la invasión de su hábitat, la falta de alimento, la urbanización. En Estados Unidos también se encuentran varias poblaciones, ahí no están en peligro, todavía están pues, sus ecosistemas mejor conservados, ¿no? Pero justamente como la mancha urbana en todos los distintos territorios del Cacomixtle, porque realmente lo podemos encontrar casi por todo el país, siguen creciendo, se les invade su hábitat, pues se han adaptado muy bien al hábitat urbano, son muy resilientes. Entonces, son nocturnos y durante la pandemia pues, fue común estarlos viendo en la Ciudad de México, en Puebla, en ciertas ciudades del Estado de México, por muchas partes del país. Son además muy inteligentes y muy curiosos. Entonces, a este pequeño lo vi que llegaba todas las noches a mi jardín desde la ventana de la cocina del edificio y primero lo estuve observando. Porque otra cosa bien importante para que puedas contar, sobre todo en el caso de los animales, estas historias y hacer los proyectos educativos, pues sí con anterioridad tienes que estudiar sobre su biología y su ecología para comprenderlos y así también poder divulgar la información muchísimo mejor. Entonces también, además de buscar en Google y en Internet todo lo que pudiera sobre el Cacomixtle, la observación también siempre, desde siempre, ha sido pues la base del método científico, ¿no? Nos ayuda a comprender y aprender muchísimo del mundo natural. Llegaba todas las noches y veía por dónde pasaba, ya que más o menos agarré cuál era su ruta, porque además los animales usualmente son mucho de rutinas. Puse una cámara trampa, es decir, con mi cámara reflex y con un sensor de movimiento conectado a puse la cámara solita, puse el flash, puse los parámetros, todo listo, yo me escondí. Y el chiste era que cuando el Cacomixtle se acercara, el sensor de movimiento, pues le mandara una señal a la cámara que tomara la foto, ¿no? La primera noche que llega, sí, se acerca el Cacomixtle, muy curioso de la cámara, y dispara. Y en eso dispara el flash. Y con el destello del flash, el animal se asustó y se fue corriendo hacia la calle. Afortunadamente no le pasó nada, no pasó un carro y no lo atropellaron, pero imagínense que por mi culpa en ese momento pude haber acabado con la vida de ese animal. Por querer seguir la técnica de que en la noche, además de usar tus luces de ambiente y todo, pues puedes iluminar más con el flash. Entonces dije, no lo puedo arreglar así. O sea, la foto del Cacomixtle es importante para el proyecto de fauna de la Ciudad de México y seguir con la educación ambiental, pero no voy a poner en riesgo su vida. Entonces la siguiente noche quité el flash. Y pues decidí usar las luces de fondo del condominio para hacernos una foto de una silueta. A lo mejor no se ilumina tanto, a lo mejor sí se vería mejor la foto con el flash, que se viera bien la cara del animal y todo, pero no lo iba a arriesgar otra vez a que ahora sí se asustara, se fuera hacia la calle y pasara un carro y lo atropellara. Entonces, se tardó en volver a acercarse a la cámara porque después del susto del flashazo, pues dijo, no, yo ya no voy a acercar eso, no sé, ¿no? Pero ya cuando volvió a agarrar confianza y se acercó, pues fue que pude lograr esa foto. Entonces les digo, a lo mejor no es una foto que ganaría un concurso, pero es una foto que dice una buena historia, un buen mensaje, porque aparte dice el contexto en el que se desarrolla este animal y lo más importante, me preocupé por su bienestar y fui ética y lo puse a él por encima de la foto. Y así es como se hace la foto para la conservación, entonces ténganlo en cuenta. A veces no van a poder hacer la foto tal cual como la tienen imaginada, ni usar el equipo que quieren, porque eso involucraría lastimar al bicho. No importa, seamos lo suficientemente creativos para generar una alternativa que sirva para el proyecto o el trabajo que estamos haciendo mientras lo mantenga a salvo también a él. Y lo mismo que les comentaba con los reptiles. Normalmente se les suele manipular demasiado, ponerlos en poses poco naturales. Esta foto pues se ve que es bastante natural, a lo mejor no llama tanto la atención como si estuviera tocando una hoja como guitarra.
Y sí hubo un poco de manejo con este animal, es decir, sí se le manipuló un poquito. En la foto de herpetofauna, incluso para conservación, se vale el tipo de manejo de que es que vas a buscar al bicho con un experto, ya sea un biólogo o un herpetólogo, y que, por ejemplo, te lo encuentras en el pasto y está muy oscuro, sobre todo si estás haciendo documentación importante para un proyecto educativo. Entonces, pues el experto te lo agarra, te lo pone en una piedrita donde le da más la luz, le tomas la foto rápido y ya, lo dejas ir. Si no se va, regresa a donde lo agarró. Y ya, eso es todo. O sea, que es un manejo que no pase de más de 5 minutos, que no te lo lleves a tu casa, no lo congeles, no le cuelgues alambres, todo eso, ¿no? Por supuesto que si pueden no manejarlo, y ahí está, perfecto, donde estaba, nada más te acercas con todo el cuidado del mundo, rezas para que no se espante y te aguante la toma de la foto, te tomas la foto y te vas. Esa es otra cosa muy importante. Siempre tratar de hacer las fotos de fauna lo más rápido posible para otra vez evitar el acoso y evitar estarlo estresando, porque para todos los animales nosotros somos una amenaza, ya sea que nos ven como un depredador, como un contrincante en su territorio. Entonces, entre más rápido podamos ahora sí que entrar y salir con la foto, mejor. Por eso también va a ser muy importante que dominen su equipo fotográfico y la técnica fotográfica, para que justo puedan hacer las fotos lo más rápido posible. Y también lo que es la foto para la conservación es a veces denunciar las cosas que hacemos mal en pro de la conservación también. Estas fotos en un zoológico de la Ciudad de México, es un papión sagrado que en una jaula muy antigua, la verdad, que ya nada que ver con los diseños modernos zoológicos, de puro cristal, en medio de una ola de calor, pues el pobre bicho tuvo ahí su... ¿cómo se llama? El golpe de calor, sí, muchas gracias. Y por más que se llamaba al hospital, a los vigilantes, yo fui voluntaria en el zoológico, nadie llegaba, nadie lo ayudaba y todo. Entonces, también documentar este tipo de cosas no es tanto para causar grilla, simplemente para que se vea, oigan, esto lo estamos haciendo mal, pero esto lo podemos mejorar. ¿Por qué? Porque los animales lo merecen, porque es justo y necesario, porque si realmente queremos hacer conservación, podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, también es importante que se denuncien las malas prácticas dentro de la conservación para que podamos seguir mejorando. A veces nos cegamos mucho y pensamos, ya todo lo hacemos perfecto, ¿no? Ya ven que el humano se nos da eso de ser medio bola atrás, ¿no? Pensamos, ya todo lo hacemos perfecto, ya no podemos aprender más. Siempre podemos mejorar, siempre podemos aprender y hacer mejor las cosas. Entonces también es importante denunciar eso. Y pues también, como les decía, captar esas escenas que rompen el corazón, cómo queda una área natural protegida después de un incendio, sobre todo si son incendios provocados. A veces a lo mejor, por seguridad, no van a poder ir a documentar un incendio cuando está pasando. Pero días después, ya que pasó, vayan y documenten y enseñen a la gente cómo quedó. Sobre todo, les digo, si se sabe que fue porque una persona fue de campamento y dejó prendida la fogata, ¿no? Porque les digo, a veces no dimensionamos los daños. Y es por eso que con las imágenes podemos enseñarle a la gente cómo quedan los ecosistemas, cómo quedan las áreas protegidas. Y a veces se llegan a encontrar hasta los cadáveres de los animales, ¿no? Mostrar todo eso. Y así, aunque son imágenes crudas, así podemos también romper este paradigma y seguir con esa labor de educación a la gente. Pero pues bueno, la fotografía para la conservación tiene muchos retos, como cualquier otra disciplina, como pues, todo lo que involucra la conservación. Y la primera es hallar tu voz. ¿Cómo vas a tomar las fotografías? Es decir, encontrar también tu estilo fotográfico para que no le copies a otro fotógrafo, cómo vas a contar estas historias. Tener una manera única que te haga destacar del resto, porque cada vez somos más y más, que está padre, porque cada vez estamos más interesados en esto, pero pues sí tiene que haber algo que te haga destacar, sobre todo pues si quieres dedicarte a esto profesionalmente y que te publiquen en más medios y todo. Entonces, hallar tu voz. No que le quites voz a defensores del territorio, no. O sea, que ayudando a que las voces de ellos también surjan con tu mismo estilo de foto, ¿no? Cómo armas las historias, cómo escribes también, eso es bien importante. Y a veces puede ser un reto, pero pues lo vamos perfeccionando con la práctica, con los años, platicando, aprendiendo, todo eso. Entonces, igual aquí, nunca dejen de aprender, por más cliché que suena también, pero es muy importante para que sigamos mejorando. La fotografía, sobre todo en naturaleza, todavía sigue siendo bastante machista. Se tiene la noción de que las mujeres no aguantamos las largas caminatas en campo, de que no aguantamos estar rodeadas de mosquitos cuando estamos buscando fauna, de que somos delicadas, de que, ya saben, ¿no? Estas ideas, pues que sí, son muy anticuadas, pero que se están. También es muy clasista, muy machista, y muy elitista. Durante mucho tiempo, todos los fotógrafos de conservación o naturaleza que veías, incluso en documentales o publicaciones como National Geographic, eran hombres blancos.
Ni siquiera hombres de color, hombres blancos. Mucho menos mujeres de color o mujeres latinas, no, hombres blancos, nada más. Y estadounidenses europeos. Entonces, pues poco a poco también hemos ido rompiendo esas barreras justamente para que a latinos, a personas de color se nos vayan abriendo las puertas y sobre todo a las mujeres también. Es un trabajo constante y aquí donde también, como les decía, todas las luchas de derechos humanos, de defensa del territorio, de la naturaleza, de alguna u otra manera se entrelazan, sí o sí. Simplemente el abrirnos el campo a nosotros mismos, a nosotras mismas, en esa industria que les digo durante mucho tiempo fue dominada por hombres gringos blancos, pues justamente hablaba también de una lucha de derechos humanos, ¿no? Entonces, bien interesante cómo se junta todo esto. Otro de los retos es que, como les comentaba, para contar sobre todo estas historias de la defensa de los territorios, es importante volverte parte del contexto. Ya no nada más es llegar con el fotoreportero y tomar fotos y reportar la historia. A veces para contar la historia, tú tienes que estar metido ahí, tienes que involucrarte con la comunidad para poder contar las historias desde su punto de vista y ayudar a que su voz sea escuchada. Tienes que entender bien lo que está pasando. Y el volverte parte de un movimiento trae consigo sus retos de seguridad sobre todo. Porque también uno de las labores del fotógrafo conservacionista es que las represalias caigan en ti para que así no maten al defensor. Sobre todo en un país como México, donde se asesinan por año, simplemente el año pasado asesinaron a 25 o 22 defensores ambientales. Es un número muy alto. Es un contexto muy peligroso. Pero entonces tú al contar una historia, también les estás ayudando no nada más a que los escuchen, sino también a que el reflector se vaya hacia ti un poquito. Y que las represalias, tanto en redes como amenazas y todo, te caigan a ti. Porque también a los que tienen estos intereses, porque vas a ir en contra de estos intereses como constructoras, gobiernos, etcétera, pues no quieren que esas historias salgan. Entonces a veces pues es más fácil irte en contra del fotógrafo o el fotoreportero y no tanto del activista, ¿no? Porque a veces dicen, el activista nadie le va a hacer caso, pero ya cuando un medio le hace caso, ¡pum! ¿Por qué le hiciste caso? ¿Por qué estás contando esto? ¿Quién te dijo? No lo hagas. Entonces, y más si todavía te vuelves parte de esa lucha, de ese contexto, si la comunidad te abre las puertas y te invitó a estar ahí, pues peor todavía, ¿no? Pero hay que ser muy valientes, porque estas historias necesitan salir, estas personas necesitan que sus voces sean escuchadas y nosotros podemos ayudarles de esa manera mientras también les brindamos un poquito de protección moviendo los reflectores hacia nosotros. No es que el fotógrafo tenga que ser el héroe, pero sí podemos como que ayudar un poquito para que la presión por lo menos se divida en dos frentes y no se vayan todas las amenazas en una sola persona. Y otro de los retos es la apatía que hay en general en la sociedad. Bien dicen por ahí que la mayor amenaza a la biodiversidad no es tanto la crisis climática o la contaminación o la extinción de especies, es la apatía, es de que a la mayoría de la humanidad no le importa lo que está pasando con este planeta. Y hasta cierto grado es comprensible porque realmente estamos viviendo un contexto social muy complicado, muy difícil, de pobreza, de falta de oportunidades. Entonces se entiende que a veces estamos pues muy enfocados en lo que tenemos enfrente nada más, que a veces es cómo voy a pagar la renta este mes, cómo voy a comprar la despensa. Entonces sí, por supuesto, mientras no se cubran esas necesidades básicas, no podemos esperar que a la gente le importe algo como la naturaleza. Sin embargo, está comprobado que también gran parte de que la pobreza se exacerba y todo viene por la destrucción de la naturaleza. Los países más pobres del mundo son los países más deforestados, más saqueados, más afectados por la minería, por ejemplo, con las aguas más contaminadas. Entonces otra vez se relaciona. Entonces por eso tenemos que, a través de nuestras imágenes, de nuestras historias y de proyectos educativos, tratar de ir rompiendo esa apatía. Y como les decía, muchas veces soltar una letanía con muchísimos datos, pues aburre, da sueño, no todo el mundo lo entiende, pero muestras una imagen fuerte, a veces una imagen muy cruda, y pues eso puede ser lo que haga despertar a una comunidad entera, ¿no? Para tomar acción y generar un cambio positivo. Como les digo, es un reto, pero pues hay que intentarlo. Y pues bueno, en conclusión, la fotografía de naturaleza enfocada a la conservación es aquella que va un paso más de solo hacer estas fotos bonitas, sino que busca generar estas acciones que ayuden a nuestro planeta. Tenemos que buscar hallar nuestra voz para poder contar historias, generar proyectos, tener un estilo que justamente le llegue a la gente, incluso les revuelva ciertos sentimientos, ¿no? Porque también
pues las emociones son importantes. A veces manejar solamente datos no logra, sobre todo romper con la apatía. A veces hay que irnos un poquito más a lo emocional, también buscarle por ese lado, ¿no? Es sumamente importante. Y pues recordemos que los seres humanos somos animales también. Somos animales 100% visuales. Todo lo visual, lo audiovisual nos entra mucho más, lo internalizamos muchísimo más y lo recordamos mucho más. Por eso es que una imagen memorable puede romper justamente pues con estos paradigmas, ¿no? Acuérdense siempre también tratar de educar con las fotos, romper mitos acerca de ciertas especies para que ya no las maten, como las lechuzas, por ejemplo, diciendo, señora, no son brujas, no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y ser siempre éticos, tanto con los animales y los ecosistemas, como también con los colegas, para que justamente la fotografía siga siendo una de las herramientas más poderosas en la conservación de la naturaleza y no se vuelva una amenaza más, ¿no? Considerando que ya tiene un montón de cosas en contra, pues no seamos una amenaza más, sino bien busquemos ser parte de la solución, ¿no? Como quien dice. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Aquí está mi página web, si gustan entrar y ver un poco más de mi trabajo, y ahí también me pueden seguir en redes para que estemos en contacto. Igual, pues si les interesa algo, alguna pregunta que les surja después, también estaría muy padre. Y pues aprovechando justamente aquí del pie, los queremos invitar, como les decía Dani al principio, al concurso de la Copa Mundial de Fotografía Universitaria. Y aquí justamente